Buenas amigos tebanos. Hoy vamos a tratar una de las batallas más grandes de la historia de la humanidad, la batalla de Kiev. Para hablar de ella, tenemos que partir hablando de la planificación estratégica y logística de Barbarroja. Esta se planifica como una blitzkrieg, intentando dar un primer golpe abrumador, una penetración en profundidad y destrucción de todo el ejército occidental soviético. La idea es derrotarlo en pocas semanas, intentando, con todo esto, superar sus líneas y operar en profundidad en la retaguardia soviética, desbaratando toda posibilidad de defensa. Esto es el plan estratégico del ejército alemán. Esto es lo que se intenta con Barbarroja. Esta idea estratégica inicial no funciona por diferentes errores estratégicos y de planificación en el alto mando del ejército alemán y de sus líderes. Aunque Alemania estaba teniendo durante Barbarroja los más grandes éxitos de la historia militar, como por ejemplo lo fueron los cercos de Umansk, Minsk o Solomonovsk, en los primeros 9 días de la operación tuvo más de 25.000 muertos y en julio más de 60.000, sumados a los heridos y a las altas bajas en oficiales del ejército alemán. Estos meses, este primer mes de operación, tiene más bajas que todos los demás meses durante Barbarroja, exceptuando desde septiembre del 42, donde se inicia ya totalmente la batalla de Stalingrado. Aparte de todo esto, hay un inmenso deterioro y desgaste en la mayoría del material de los grupos Panzer, los cuales van aumentando a medida que se progresa en profundidad en esta operación. Bueno, con todo esto podemos concluir, más o menos, que Barbarroja está agotada, ¿ya? La idea estratégica original no funcionó. Su plan inicial, pese a las enormes victorias estratégicas, ha fracasado debido a la imprevisión estratégica y logística. Las unidades y grupos Panzer están bajo el 50% de su capacidad. Y aunque tienen combustible para moverse y hay producción abundante de combustible, tanto en Alemania como en Rumania, y hay combustible capturado a los soviéticos, estos muchas veces no llegan a las unidades del frente y hay crisis temporales de abastecimiento. Y esto empeora debido a la Rasputitsia, el invierno ruso, las condiciones de los caminos soviéticos, eh, las cuales no son muy buenas. Eh, Como ya traté anteriormente, en Yelnya y otros sectores del grupo de ejército del centro hay grandes contraataques soviéticos que generan aún más bajas. Alemania se pudo haber enfrentado a la Unión Soviética si hubiese sumado toda la producción europea. Y aunque Alemania hasta el año 44 no sufrió de desabastecimiento de petróleo más que crisis momentáneas, la producción de petróleo en sus fábricas de combustible sintético o que vienen de Rumanía o Hungría o la parte sur de Polonia, abastecían a las empresas alemanas, pero no a las demás empresas que formaban parte de las industrias europeas bajo dominio alemán. Por poner un ejemplo, en Francia se recibía solamente el 8% del petróleo de preguerra, lo cual, debido a que las máquinas funcionan con energía y mucha de la energía se produce gracias al petróleo, afecta a la producción de los países conquistados o tomados o subordinados al Tercer Reich. Por lo cual, no podemos sumar la producción europea a la producción alemana. Los grupos Panzer, antes de Barbarroja, y sus divisiones fueron ampliadas. De hecho, de 10 divisiones Panzer se pasó al doble. De 25 divisiones motorizadas se pasó a cerca de 40. El ejército alemán aumentó
en cantidad, pero no así los artículos producidos para el ejército, los cuales bajaron. Y se produjo una reorganización estructural de la producción alemana para enfocarse en la Luftwaffe y en la Marina. Así que las divisiones adicionales fueron completadas con el equipamiento del material capturado en toda Europa. Miles de camiones franceses, material checo, danés, holandés. Inclusive, no solamente camiones para el transporte de personas, que son extremadamente importantes en la logística, sino que también muchos vehículos blindados, armas, incluso tanques, cañones. Esto empeora la estandarización del material de los grupos Panzer, lo cual ocasiona muchísimas pérdidas de material y significa la pérdida de movilidad a la larga de estas unidades, pues al no tener un material estandarizado, su reparación es muy difícil e inclusive a veces imposible. A lo que sumamos el polvo del verano y la no previsión del daño que le ocasionaría este polvo a los equipos. Un filtro de mejor calidad y una adaptación a todo el material para soportar este polvo adicional hubiese ocasionado mucho menos desgaste, pero esto no se preveyó. Y con malos filtros, con material muchas veces de origen civil, para movilizar tropas, para mandar material, ocasionó que se echaran a perder muchos motores. Los mecánicos alemanes inundaban sus equipos de aceite para poder seguir avanzando, debido a que, como les decía, el polvo echaba a perder los motores. La única forma que ellos veían para solucionarlo temporalmente y seguir avanzando, seguir ocupando el equipo, era inundarlos de aceite. Lo cual finalmente, durante agosto y septiembre, ocasiona crisis temporales de falta de aceite. Las unidades Panzer, y es por eso hablamos de este tema, son fundamentales para la Blitzkrieg. Sin ellas no se pueden realizar penetraciones, y son las que le dan movilidad al ejército alemán y el poder de fuego necesario para obtener victorias tácticas y estratégicas decisivas. Para el OKH, Halder, el grupo de ejército del centro, el objetivo, después de las grandes victorias de Selomonetsk y Minsk, sigue siendo Moscú. Pero al no obtenerse la primera victoria decisiva, al hablar de victoria decisiva me refiero que el ejército alemán siempre esperó llegar al Dnieper, a Selomonetsk, con un ejército soviético en descomposición, eh, básicamente con todo su ejército occidental destruido. Esto no se logró. Se obtuvieron grandes victorias, pero seguía existiendo un frente soviético armándose inmediatamente posterior a la batalla de Selomonetsk. De hecho, las grandes bajas que tuvo, por ejemplo, Guderian y Hoth durante la batalla de Selomonetsk se produjeron por ellos estar luchando con tropas del interior de la bolsa de Selomonetsk y con el frente exterior a la bolsa de Selomonetsk. Había un frente armado soviético después de cientos de miles de tropas capturadas. Bueno, pero a pesar de todo esto, el ejército alemán quiere seguir su progresión hacia Moscú, lo cual cae en discusiones enormes entre Hitler y sus generales, discusiones que se dan entre finales de julio y el 23 de agosto, las cuales terminan decidiéndose con Hitler desautorizando a sus generales y obligándolos a atacar Kiev. A ver, estas discusiones dan para un video aparte, y de hecho espero hacerlo en algún momento. Aquí hay diferentes visiones estratégicas. Yo soy de la postura que el alto mando de la Wehrmacht se equivocaba al intentar progresar sobre Moscú nuevamente, con todo el material destruido que tenían, con todas las averías que tenían en su equipo, sin preocuparse por su flanco sur.
con un flanco sur demasiado sobreextendido. Era necesario, al menos, atacar el eje Roslav-Gomel. Al menos era necesario eso. Aparte, también era necesario ayudar al grupo de Ejército Norte en alguna medida para poder tomar Leningrado, lo cual finalmente no se hace, pero se embolsa, se llega a Leningrado. La decisión de Hitler de atacar Kiev y Leningrado tiene razones más que nada políticas y económicas. Al ver las posibilidades económicas y la necesidad de tener Ucrania sí o sí, podemos darnos cuenta de que Hitler ya ve que no va a haber un desmembramiento de la Unión Soviética, no va a haber una caída de la Unión Soviética, no se va a conseguir el objetivo estratégico de la campaña. Así que él estaba pensando en un objetivo táctico que le permita mantenerse en la guerra, un objetivo táctico con beneficios económicos, que es la conquista de Ucrania y la cuenca del Donetsk. Esto va a permitir abastecer de materias primas a la industria alemana de forma mucho más eficiente y le va a negar estos recursos a la Unión Soviética, lo cual va a disminuir su potencial industrial. Él ya está pensando en una guerra de desgaste, porque el objetivo estratégico de Barbarroja no se cumplió. En cambio, sus generales persisten en ya un objetivo inalcanzable estratégico, que es desmembrar a la Unión Soviética. Y lo vamos a explicar acá. ¿Por qué ya no es posible este objetivo estratégico? Al perder la movilidad, las unidades Panzer del ejército alemán, no es posible obtener las penetraciones de 600 kilómetros que se pudieron ver las primeras 4 semanas de la Operación Barbarroja. Y aún con esas penetraciones, no sería posible avanzar hasta las reservas soviéticas que se están formando más allá de Moscú. No pudiendo avanzar más allá debido a incapacidades logísticas y de material y a la pérdida de movilidad de sus unidades que logran la penetración, que son las unidades Panzer. Conseguir el desmoronamiento del frente soviético es imposible, ¿ya? Porque no se han preparado para una guerra que durase más de 6 a 8 semanas. Y el plazo ya se ha cumplido. No, no hay posibilidades de abastecer al ejército alemán más allá. Y aparte, justo en este momento encontramos que las industrias alemanas han bajado nuevamente su producción para el ejército. Aun con todo esto, los generales no están viendo esta situación. Hay algo que yo no entiendo muy bien. Un autor que me gusta mucho, David Stachel, en Barbarroja habla del pensamiento militar nacional socialista. Y yo creo que es el punto acertado, pero trataré eso en otro video. Hay una especie de ceguera en los altos mandos. Una ceguera que también comparte Hitler acerca de las posibilidades operacionales del ejército alemán. Se olvidan las realidades logísticas y económicas y la posibilidad de abastecer a las unidades hasta cierta extensión de terreno. Esto desemboca en que esas unidades pierdan potencia cuando avanzan en profundidad. Esto yo creo que es una de las razones de la derrota de la Unión Soviética. Pero el ejército alemán y sus generales, todos ellos, se niegan a verlo, ¿ya? Ven las cosas separadamente, no las ven como una realidad integrada de déficit logístico. Bueno, siguiendo. Para mí, como lo he dicho, es claro que este ataque a Ucrania se debe a que
Hitler ve necesidades económicas de Alemania ante una guerra larga. O sea, ya reconoce que esto va a ser una guerra de desgaste. Eh, para poner un ejemplo de todo esto, ¿ya? De la dificultad en logística. La 18 División de Panzer tenía cerca de 96 tipos de transporte de personal diferentes y más de 18 tipos de motocicletas y 35 tipos de camiones distintos. Esto hace, este es un ejemplo, esto ocurre en todas las divisiones motorizadas y acorazadas alemanas, que el sistema de reemplazos para esta inmensa variedad no exista. No funciona la logística para un ejército no estandarizado. Reemplazar las piezas de todo este material por las bajas por fallos, ni siquiera por bajas en batalla, es demasiado difícil y muchas veces no se hace. Eh, Aparte, esto sumado a los combates con los soviéticos y tremendos las tremendas dificultades en el camino, en el polvo, en la rasputiche y en la nieve, llevan a las bajas por material a términos inaceptables. No es la producción de materias primas ni la falta de producción lo que afectan a la unidad del ejército, sino la dispersión de esos recursos y la falta de estandarización. De hecho, lo veremos después, en el año 42-43, cuando Speer puede hacer sus reformas y estandariza, la producción alemana crece muchísimo. Durante Barbarroja, como decía anteriormente, se baja la producción para el ejército y se dobla la producción para submarinos. ¿Ya? Alemania en agosto, pese a todo esto, aún tiene velocidad operacional, lo cual hace aún a sus unidades Panzer muy potentes. Con esto puede obtener grandes victorias tácticas, pero ya no tiene la posibilidad de obtener las tremendas penetraciones a gran escala del comienzo de Barbarroja. Es decir, ya no es posible destruir al ejército soviético en una operación única y decisiva. Solo es posible dañarlo tremendamente a través de victorias tácticas de desgaste. Pero ya no es el concepto de Blitzkrieg. Y esta batalla, la de Kiev, lo va a probar. Mientras tanto, los soviéticos, según como nos dice Zhukov en sus memorias, del día 29 de julio del año 41, él en su informe dice que el frente central se mantendrá estable debido a las fuertes pérdidas de material y a la falta de reemplazos y reservas, al menos en el futuro cercano. Los alemanes deben recomponer puentes y carreteras, es claro, hacer descansar a sus fuerzas, que llevan peleando más de 6 semanas, y reabastecerlas, reparar el equipo, el cual, como ya contamos, sufría enorme desgaste. En el eje de Leningrado, solo con sumas de nuevas unidades, Alemania podría acercarse a la ciudad. De hecho, se encuentran más o menos detenidas en el río Vivitna. Y lo harán. Los alemanes justamente, dentro de su detención en el eje central, su objetivo es dispersar algunas unidades de HOT para ayudar a lograr el cerco de Leningrado. Pero esto es otra historia que contaré en otro momento. El riesgo que ve Zhukov ya el día 29 de julio está en un ataque por el eje Uncha-Gomel-Roslav, en el frente suroeste que defiende Kiev. Él recomienda evacuar a las unidades de la curva del Dnieper de Kiev. Stalin, porque ante él da este informe, lo acusa de derrotista y lo saca del Sapka, o alto mando soviético, y se le destina al frente de reserva, el cual luego hará la contraofensiva al Yelnya. Stalin, por razones políticas, se negará repetidamente a ceder Kiev bajo ninguna circunstancia. Lo que hizo Zhukov acá fue una enorme demostración de poder testicular, al contradecir a Stalin y luego a pedir su relevo del Sapka, del alto mando, para que se lo mandara al frente. Al ser insultado por Stalin,
debido a su idea de retirarse de Kiev. Claro está, si es que confiamos que Zhúkov realmente fuera tan sincero con Stalin, su poder testicular fue enorme, porque su vida corría riesgo, sinceramente. Zhúkov fue sustituido por Boris Chakov. Kirponos, que es el jefe del frente que se verá envuelto en esta gran batalla, no tiene autorización, jamás, para mover operacionalmente sus fuerzas, lo cual impide reaccionar eficazmente ante los ataques de Guderian. El Kessel de Kiev no fue una sorpresa para el alto mando soviético, como sugieren muchas memorias de generales alemanes. Fue la ineptitud de Stalin, que por razones políticas no quiso hacerle caso a sus generales, que ya en julio lo vieron venir. Y como veremos, lo volverán a repetir constantemente. Hasta que ya fue demasiado tarde para poder retirarse. Y lo vamos a dejar hasta acá. Pronto haré una segunda parte de todo esto. Les voy a dejar las fuentes en descripción, pero debo decir que fue una sorpresa para mí contar con los libros de David Stagel que conseguí hace poco. También debo decir que el tema tratado por el canal Dios está con nosotros, Good in Nuts, ya perdonen mi alemán es pésimo, me ayudó. Leí a Tose con sus datos económicos y vi que también, pese a lo que él decía era real, Alemania no sufrió deficiencia en la parte de producción de suministros, sí tenía enormes deficiencias en la parte logística, en la llegada de esos suministros a las tropas, y también quería hablar un poco de que Alemania no contaba con toda Europa, o Europa vivía del racionamiento, y al no poder poner en acción a la industria europea, eh, no contó con esa producción adicional. También debo decir que para sacar conclusiones, leí los diarios de Halder, ustedes saben, lo tengo, es hermoso. Ah, no olvidaba, de David Stagel les recomiendo su tesis doctoral. Aparte tiene dos libros hermosos, Barbarroja y Kiev 1941. Bueno, para contrastar todo esto, leí las memorias de Halder para darme una idea acerca del pensamiento del alto mando alemán, Guderian, con memorias de un soldado. Tremendo. ¿Ya? Guderian hay cosas que no nos cuenta, eso sí. ¿Ya? Hay cosas que él omite. Hay cosas que lo perjudican y él no dice. Zhúkov, para ver el pensamiento del alto mando soviético, nutrido un poco por la visión y la información de alguien muy nutrido en las fuentes soviéticas, como es David Glantz, y todo esto compensado, ¿ya? Compensado un poco con lo que dice Jan Kerchan en su libro de Hitler, su segundo volumen, el cual, bueno, todos estos libros los poseo, algunos puedo entregarlos digitalmente, otros no, debido a que no los he digitalizado, pero los cito dentro de las fuentes porque los he ocupado para darme una idea general. Estas conclusiones sacadas acá son mías, ya las he hecho yo a través de mis lecturas. No quiere decir que no sea muy influenciado por la opinión de Stagel o de Glantz, ya que en algunas cosas pueden contraponerse, pero las he sacado yo a través de mi lectura de fuentes primarias y secundarias. Eh, en este video en sí lo he grabado, he hecho un guión enorme, pero también he grabado el audio, aparte de lo que pueden ser imágenes que yo vaya mostrando. En el siguiente video sí voy a mostrar imágenes de la batalla y lo haré también mostrando los mapas de la batalla, y los cuales he podido obtener gracias a varios amigos, eh, a los cuales sin lugar a duda le agradezco por entregarme material de Locache alemán, el cual fue precioso. Me gustaría tener lo mismo de los soviéticos. Si alguien puede obtener mapas soviéticos y mandármelo, estaría profundamente agradecido. Y nada, esta fue la primera parte de Kiev 1941. Amigos, que nunca falta aceite en su camino. Y nos despedimos. Cuídense. Chao, chao.